Bien. ¿Qué hacer cuando por fin te rindes y decides hacer lo que Dios te llama a hacer, pero todo te va de mal en peor? Si eres como muchos, llegas a dudar de Dios. Tal vez te echas gran parte de la culpa a ti mismo por tu incapacidad o por tu debilidad. Y no tiene que ser algo grande, o sea, cuando decides hacer la voluntad de Dios, cuando decides responder al llamado de Dios, no necesariamente son cosas grandes, ¿verdad? A veces son las cosas diarias, ¿verdad? Por ejemplo, en la mayoría de los casos es algo simple como el amar y servir a ese compañero de trabajo o jefe que siempre está buscando tu mal, en esperanza de que en esperanza de que el Dios que te llama a vencer el mal con el bien, obre en el corazón de esa persona y en tu situación. Lo haces en obediencia y con oración, pero el compañero o el jefe redobla sus esfuerzos para hacerte daño. ¿Cómo responder? O te comprometes con el plan de Dios de amar a tu cónyuge cuando éste no está cumpliendo en lo más mínimo con sus deberes en la relación, sino que maltrata y manipula de manera egocéntrica en todo. Amas porque sabes que Dios dice que Él puede obrar cuando tú haces tu parte. Pero el hacerlo solo agrava la altivez de tu cónyuge y la aflicción diaria tuya, sin la menor señal de cambio. ¿Cómo responder cuando servir a Dios te sale mal? O tal vez te rindes ante la palabra del Señor y decides ser honesto e íntegro en lo financiero, sabiendo que las pesas falsas y medidas engañosas son abominables al Señor, y que honrando al Señor con tus bienes, tus graneros se llenarán con abundancia, como dicen Proverbios. Pero más bien, tu economía va, como algunos dicen, de Guatemala a Guatepeor. ¿Cómo respondemos cuando por fin nos rendimos al Señor y optamos por obedecerle, pero servir al Señor nos sale malísimo? Bueno, hoy vamos a ver a uno que responde como muchos de nosotros ante tal situación. Y vamos a ver cómo Dios trabaja con él en su desespero, en la esperanza de que recordando su situación, cobremos ánimo para perseverar en la nuestra. La persona se llama Moisés. Escuchamos la primera parte de su historia la semana pasada. Entonces vamos a continuar la historia en Éxodo 5. Pero solo para recordarles dónde nos encontramos en la historia, Dios le ha llamado a Moisés apareciéndosele en una zarza que ardía en fuego, pero que no se consumía. Dios vence la resistencia de Moisés con sus promesas, con señales y con la revelación de su nombre y su naturaleza poderosa. Entonces, confiando en Dios a pesar de su propia debilidad y sus dudas, Moisés va en obediencia, en fe, en esperanza de ver la mano de Dios obrar como Dios ha dicho. Él va y les avisa a los ancianos del pueblo de Dios que el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, los ha visitado, y ellos se postran y adoran al Dios de Israel. Todo parece estar bien. El pueblo ha recibido su palabra, y leemos lo siguiente en Éxodo 5. Y les advierto desde el principio, vamos a leer bastante de la escritura hoy día porque es necesario y para captar la historia de Moisés.
Su historia capta libros de la Biblia. No la vamos a leer todo, pero sí vamos a leer bastante pasaje bíblico en esta tarde. Y espero que sea, como digo, un recordatorio para nosotros en nuestra situación cuando servir a Dios nos sale mal. Dice Éxodo capítulo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Son esclavos, les recordamos. Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres, para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron, así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen. Pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo, acaben sus tareas, su tarea diaria como cuando tenían paja. Y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles, ¿por qué no han terminado? Ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes. No le va muy bien a Moisés, ¿verdad? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo siguen diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, los culpables de todo esto, ¿verdad? Que los estaban esperando y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. A veces has intentado hacer lo que Dios te pide y te sale malísimo. Eso es lo que tenemos aquí. Moisés, o sea, él ponía pretexto, decía, Dios, no me envíes a mí, envía a otro, no van a creer, no, Faraón no me va a escuchar y todo, pero Dios insistió. Por fin, Moisés asintió y dijo, está bien, voy a ir.
Voy a creer que estás conmigo, voy a creer que vas a obrar, voy a creer que vas a liberar a tu pueblo, vas a cumplir tu promesa y y esto es lo que ocurre. ¿Qué haces cuando servir a Dios te sale mal? A Moisés le salió terrible. O sea, más mal no podría estar la cosa. No solo queda mal ante el faraón, ante los egipcios, sino también su propio pueblo que había creído que Dios iba a obrar. Ahora echa toda la culpa, podríamos decir con razón, a Moisés. Porque todo esto es un resultado directo de la obediencia de Moisés. ¿No le envió Dios? ¿No dijo Dios que estaría con él? ¿No prometió Dios que libraría a su pueblo? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando hacer el bien te sale mal? Bueno, Moisés duda del propósito de Dios. Él duda del propósito de Dios. Moisés dice en los versículos 22 y 23, dice, entonces Moisés se volvió al Señor y dijo, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por liberar a tu pueblo. Wow. Me recuerda de Pedro cuando le reprende a Jesús, ¿verdad? O sea, Moisés le está echando culpa a Dios. Le está reclamando, reprendiendo a Dios. Parece, tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. O sea, Dios, tú estás procurando nuestro mal. Tú no estás procurando nuestro bien. ¿Por qué? Estamos procurando obedecerte. Estamos ejerciendo fe, creyendo en ti, tomando riesgos, haciendo lo que tú nos llamas a hacer. Señor, ¿por qué no actúas? ¿Has estado en esa situación? Puede ser la situación de trabajo, la situación del hogar, situación económica, lo que sea. Estás procurando honrar a Dios y dices, Dios, ¿por qué no actúas? ¿Por qué no haces algo? ¿Acaso no puedes? ¿Por qué no ayudas? Pero miren la paciencia de Dios con este Moisés que le está reclamando, casi reprendiendo al Dios de los ejércitos. Dios entiende nuestra fragilidad. Qué hermoso. Dice en el Salmo 103, versículos 13 y 14, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Somos tan frágiles, nuestra fe es tan frágil, vacilamos, tambaleamos. Dios sabe que esto es difícil para Moisés. Dios es tan misericordioso. Escuchen la respuesta de Dios. Continuando, capítulo 6, versículo 1. Dice, el Señor respondió a Moisés. No le reclama. Es fascinante. No le reclama a Moisés. Renueva, reasegura el corazón de Moisés. Reanima el corazón de Moisés. Dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón. Porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor, Jehová, Yahvé, yo soy,
No me di a conocer a ellos, pero a ti, Moisés, sí. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas. No pareciera, ¿verdad? Pero Dios le recuerda a Moisés que él ve todo, que él escucha todo, que él sabe todo lo que está ocurriendo, que todo está bajo su poder, que sus promesas son fieles y él las va a cumplir. No importa lo que se ve con el ojo. Le dice, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. Básicamente Dios le dice a Moisés, recuerda quién soy yo. Mis propósitos son buenos. Confía. Yo sé lo que estoy haciendo. Sigue adelante, Moisés. Sigue adelante. Sé que la obediencia te está costando. Sé que no ves avance. Sé que parece que la cosa se pone peor porque obedeces. Pero recuerda quién soy. Mis propósitos son buenos, mis promesas son fieles. Yo voy a obrar, sigue adelante. Entonces, con su fe renovada, con su resolución fortalecida, Moisés sigue adelante y obedece a Dios. Obedece lo que Dios le ha pedido a pesar de todas las circunstancias. Nada ha cambiado en las circunstancias, ¿verdad? Solo Dios ha hablado al corazón de Moisés y le ha recordado nuevamente quién es, lo que él ha prometido, ¿verdad? Dios en su misericordia obrando en el corazón de Moisés. Luego leemos lo siguiente. Versículo 9 de Éxodo 6. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Ya lo había intentado, pero Dios le dice que vaya otra vez. Escuchen esto. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de palabra? En el versículo 29 dice, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Moisés concluye que el problema es él. Que él no es el indicado. Que él no lo hace suficientemente bien. Por eso le sale mal. A veces sientes que tú eres el problema en esas situaciones cuando tratas de obedecer a Dios, pero la cosa sale mal. A veces llegas a pensar, bueno, Dios es poderoso, entonces debo ser yo el problema. Debo ser yo el estorbo. Si llegamos a creer que Dios es Dios y nos ha llamado y puede obrar, pero las cosas salen mal, concluimos muchas veces que somos nosotros el problema. Seguro que una persona más capaz,
más fiel, más preparada, más entregada al Señor que nosotros, lo podría hacer bien. Pero en nuestro caso, Dios no puede obrar, pues nosotros somos el obstáculo. Así se sintió Moisés. Dios, tú eres poderoso para obrar, pero yo estoy estorbando, porque yo no sirvo. ¿Te identificas con Moisés? Yo sí. Dios ya le había aclarado este asunto a Moisés desde antes, pero Moisés sigue dudando al respecto. En Éxodo 4, versículos 10 a 12, leemos lo siguiente. Dios le había dicho, esto es antes, cuando estaba en la zarza, hablando con Dios, poniendo pretextos. Dice, entonces Moisés dijo al Señor, por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente. O sea, me estás llamando a liderar un pueblo, me estás llamando a ir ante el gobernante más poderoso sobre la tierra. Señor, nunca he sido hombre elocuente. Eso es algo necesario para lo que tú me estás llamando a hacer. Debe ser una persona elocuente, que pueda expresarse bien ante el pueblo, ante Faraón. Nunca he sido hombre elocuente, Señor. Ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aun después de que has hablado a tu siervo. O sea, me estás llamando, pero no me has dado la elocuencia que necesito. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Dios sabe a quién ha llamado. Si Él hubiera querido otro, Él habría llamado a otro. ¿No es cierto? Si Él quisiera cambiar la capacidad de Moisés, Él la habría cambiado. Pero ese no es su plan. Su plan es usar a Moisés estando él o siendo él tardo en el habla y torpe de lengua. Así lo quiere usar. Así lo quiere usar. Así nos quiere usar a nosotros con nuestros defectos. Nos llama a hacer cosas para las cuales no somos aptos. Y decimos, Señor, pero si me vas a llamar a hacer eso, dame lo que es necesario para eso. Y Él dice, yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Dios no le va a ser elocuente a Moisés. Dios va a mostrar más bien que Él está con Moisés. Eso es lo que Dios quiere resaltar. En el capítulo 7 leemos esto. Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Y le dice las cosas que van a venir pasando. Entonces, Dios nuevamente nuevamente la paciencia de Dios. O sea, esto ya le ha dicho a Moisés en repetidas ocasiones, pero Moisés sigue dudando. Y en lugar de reclamarle a Moisés, de regañarle a Moisés, simplemente le sigue asegurando, mira, yo voy a estar contigo. Delante de Faraón tú vas a ser como Dios. Mi poder va a estar contigo, obrando como no tienes idea, Moisés. No depende de ti, depende de mí. Entonces, Moisés, por la paciencia del Señor con él, por las promesas que el Señor le ha hecho, por las pruebas que el Señor le ha dado, él va
Él le dice a Faraón, Dios va a mandar plagas sobre Egipto si tú no dejas ir al pueblo. Empieza Dios a mandar las diferentes plagas. Faraón, endurecido, no quiere soltar a Israel, pero Dios, como habíamos hablado antes, la 10ª plaga, la muerte del primogénito, Faraón y todo el pueblo de Egipto los impulsa a salir del país. Y luego llega al momento de el éxodo en el mar muerto. Vamos a leer este último pasaje de Éxodo aquí en Éxodo 14. Dios ya ha liberado al pueblo, ya están fuera, rumbo a la tierra prometida, pero Dios da instrucciones de que se dirijan por cierto camino. Y se encuentran atrapados entre el mar, entre las montañas y el pueblo egipcio que les viene de atrás. Leemos lo siguiente. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? Ahora reclaman porque Moisés los ha liberado de la esclavitud. Hay todo otro estudio de la actitud del pueblo en esta situación. Eso vamos a poder ver en otro momento. Pero hoy estamos enfocándonos en cómo Dios trabaja con este Moisés. Dice, ¿no es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Yo no recuerdo que hayan dicho eso, pero ellos dicen, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo, escuchen ahora la fe fortalecida de Moisés por la bondad del Señor. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces, saltando al versículo 21, dice así. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco. Las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia de la mañana, que es entre 2 y 6 a.m., el Señor miró el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar regresó a su estado normal. Y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Pero los israelitas pasaron en seco por en medio del mar. Las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel
de la mano de los egipcios, Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. A veces, cuando las cosas van de mal en peor, Dios simplemente está poniendo el escenario para que Él pueda obrar de manera asombrosa. ¿Cómo respondes tú cuando servir a Dios te sale mal? ¿Le reclamas a Dios? Moisés también le reclamó. ¿Te desanimas por tu propia debilidad? Moisés igual se desanimaba. ¿Tiras la toalla y optas por otro camino que el de Dios? No, eso no hagas. Eso no hagas. Permite con Moisés que Dios reanime tu corazón y fortalezca tu fe, que te recuerde de sus promesas y te muestre que Él está contigo. Los caminos de Dios no son los nuestros. Sus pensamientos son más altos. Cuando Dios no está obrando como nosotros pensamos que Él debe, no quiere decir que no está obrando. Pregúntale a Moisés, que cuando fue al faraón, les puso al pueblo más peso y aumentó en gran manera su aflicción. Cuando saca Dios su pueblo de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, los conduce a estar atrapados entre el mar, las montañas y el más fuerte ejército del mundo que se aproxima para destruirlos. No, Dios sabe lo que hace. Él escoge a un tardo en el habla y torpe de lengua para dirigir a su pueblo. Porque así se verá que Dios es el que está obrando. Cuando Él manifiesta su poder para redimir a su pueblo de la esclavitud y destruye a sus enemigos. O pregúntale a José, hijo de Jacob, que vendido por sus hermanos como esclavo y procurando honrar a Dios con su vida es falsamente acusado y arrojado en la prisión y al olvido durante más de una década. Pero quien en el plan perfecto de Dios vendría a ser mediante todo ello la salvación de su familia y pieza clave en el programa eterno de Dios. O pregúntale a Jesús, que oró que la copa de sufrimiento pasara de Él, pero pocas horas después la estaría tomando y clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Obedecer a Dios le salió muy doloroso a Jesús. Pero por sus heridas hemos sido sanados. Dios sabe lo que Él está haciendo. No te desanimes cuando al obedecer a Dios las cosas te salen aparentemente mal. Dios es fiel. Recuerda quién es. Deja que reanime tu corazón y sigue adelante en obediencia. No tienes idea de lo que Dios hará a través de ti. Porque al mirarte solo ves una persona tardo en el habla y torpe de lengua, no apto para lo que Dios te llama a hacer. Pero Dios es el que hace la obra, no tú. Él solo busca vasos dispuestos, vasos de barro nada más, pero instrumentos que Él puede llenar y que Él puede obrar, Él puede usar. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en esto, hermanos.
Señor, gracias. Gracias por el ejemplo de Moisés. No es nada agradable ver cómo las cosas le salían mal, porque muchas veces nos pasa lo mismo. Señor, ayúdanos a no tirar la toalla y a buscar otro camino que el tuyo. Ayúdanos, Señor, a dejar que fortalezcas nuestra fe y nuestro corazón y a poder creer que la obra es tuya. Nosotros no somos más que instrumentos. Nos darás todo lo que tú quieres que tengamos. Y Señor, en todo lo que no tenemos es porque así nos quieres usar. Nos ofrecemos a ti, ora en nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, en nuestras economías familiares y de negocio, en nuestras familias extendidas. Señor, úsanos como testimonio para otros, no por nuestra perfección, sino por nuestra fe en la tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Sí. Ya.